Amigos de BPI, saludos a quienes se mantienen conectados a nuestra señal. A esta hora nosotros nos encontramos en el foro penal a propósito de un pronunciamiento y un balance que se ofrece en torno a los presos políticos, también en torno a las posibles 600 casos de tortura. Escuchamos. Protestas de estos días recientes. Y bueno, y aquí parte del equipo del Foro Penal, también están muchos familiares que están pues en nuestras oficinas para que atendamos sus casos, que están también pues quienes así quieran conversar con ellos puedan hacerlo. También está acá Domingo, el hermano de otro preso político, el doctor José Alberto Marulanda, y queremos pues también recordar los que todavía se mantienen como presos políticos. Bueno, al día de hoy, del número total de 966 personas que fueron detenidas en estas últimas semanas por protestas, se mantienen exactamente 700 personas privadas de libertad. En otras palabras, entre el 21 de enero y el 31 de enero hubo 966 nuevas detenciones o detenciones por protestas y en el contexto de las protestas, y se mantienen al día de hoy 700 personas todavía privadas de libertad. Dentro de estas 700 personas privadas de libertad, 47 son estudiantes, en su mayoría entre 18 y 22 años, de un total que fueron detenidos y algunos ya liberados de 95 estudiantes. En lo que respecta a estos 47 estudiantes que se mantienen privados de libertad, llaman la atención varios casos. Estuve el viernes pasado en el estado de Aragua, en la cárcel Alayón, conversando allí con uno de los detenidos de la Universidad Central en la sede del estado de Aragua. Así hay 3 muchachos de la Universidad Central y muchachos de muchas universidades que se mantienen privados de libertad. En, en total, al día de hoy, es decir, en estas 2 semanas, registramos 11 desapariciones forzosas. ¿Qué son desapariciones forzadas? Pues personas que son detenidas y que no se supo su paradero por más de 2 días incluso. Quiere decir personas que han estado desaparecidas por 1 semana o 2 semanas. De ese número de 11 desapariciones forzadas, que podemos hacer referencia a algunos casos, 4 se mantienen desaparecidos. Es decir, que no sabemos su paradero luego que hemos recibido la denuncia de su detención. En un total de, quiero decirles, y de eso se va a referir posteriormente el doctor Imió, de este total de personas privadas de libertad, bueno, disculpen, al día de hoy tenemos que el número de presos políticos en este momento se ha incrementado hasta el número de 966 exactamente personas, lo que quiere decir que del número anterior que reportamos de 273, había un aumento de 676, perdón, de 700 personas, lo cual en este momento estamos hablando de la cifra más alta de presos políticos en la historia que al menos el Foro Penal conoce hace 18 años. Seguramente estamos hablando de la mayor cifra de presos políticos en mucho tiempo, quizás en la historia de Venezuela. Y estamos hablando nuevamente, ya lo dijimos en su oportunidad, que la mayor cantidad de detenciones con fines políticos y de manifestantes que ha ocurrido en la historia que conocemos como Foro Penal ocurrió en esta semana, y el día con mayor represión fue el 23 de enero. Del total de presos políticos se encuentran 82 militares y se mantiene un sistema de detención selectiva de militares y de familiares de militares, entre los cuales están los que se han desaparecido forzosamente, que se va a referir Gonzalo Imioc, y que es algo preocupante y poco conocido. No tenemos ni siquiera identificado con detalle todas las cantidades militares o relacionados con el sector militar que han sido llevados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y sigue existiendo el esquema sistemático de desaparición de estas personas y que posteriormente extraoficialmente se conoce que están en la sede del DIGESIM, pero las mantienen incomunicadas a todo evento. No se sabe realmente si se encuentran allí, por lo tanto,
se mantienen desaparecidas. Y esto es algo que preocupa, ya que ya hemos denunciado en varias ocasiones, y lo han denunciado las personas detenidas, que cuando han sido llevadas a esta unidad del DIGESIM, las denuncias de tortura son regulares, tratos crueles e inhumanos de diferente tipo. Por lo tanto, nuestra preocupación es particularmente en relación con la integridad física de estas personas que son desaparecidas o que son detenidas y que son llevadas a este específico lugar. El Foro Penal ya envió la lista de presos políticos y detenidos políticos con nombre y apellido, con identificación de cada uno de ellos, a la Organización de Estados Americanos para su certificación y verificación, a la Organización de Naciones Unidas e incluso a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Estamos llevando diferentes denuncias de desapariciones forzosas también a la Organización de Naciones Unidas y al grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Recientemente hubo una declaración o un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación precisamente con esta masiva, generalizada y sistemática detención arbitraria de manifestantes. Ciertamente, y con esto concluyo, y quería, no sé si darle la palabra primero a ella, después a ti, o primero a ti. Sí, ciertamente, el 2 de febrero, en comparación con otros días, hubo bastantes pocas detenciones. Al final registramos solo 3 detenciones el 2 de febrero, quiero decir en la manifestación del sábado, una en Portuguesa, otra en Apure y otra en Los Teques. Sin embargo, pues en comparación con el 23 de enero y con otros días, el 2 de febrero se puede caracterizar como los días con menor cantidad de detenciones en protestas, o quizás el día con menos detenciones en protestas en la historia también de la represión que nosotros conocemos. Les dejo la palabra a Gonzalo Mios y después podemos abrir a preguntas. Quiero decirles que va a hablar Catherine Arcas y también Domingo, el hermano de José Alberto Marulanda, preso político. Muy buenos días, Gonzalo Mios Santomé, director del Foro Penal. En resumen, desde el 21 de enero hasta la fecha, el Foro Penal tiene registrados 988 arrestos. De estos 988 personas que fueron arrestadas, 700 en este periodo fueron formalmente privadas de su libertad, para una suma total de 966 presos políticos en Venezuela al día de hoy. Como bien decía Alfredo, nunca hemos tenido en simultáneo tal cantidad de presos políticos en nuestro país. Es muy importante destacar que la represión se ha focalizado primero en el caso de las manifestaciones masivas que han tenido lugar en todo el país, en las zonas más humildes, en las zonas populares de nuestra nación. Esto es un punto importante a destacar, porque la represión en esas zonas humildes ha sido verdaderamente brutal. Se han manifestado no solamente arrestos, se han visto no solamente arrestos arbitrarios de personas, sino además violaciones al domicilio, irrupciones violentas en las casas de las personas que ni siquiera, en la mayoría de los casos, estaban en ese momento manifestando o protestando, y además se han visto y hemos contabilizado por lo menos 35 asesinatos en el contexto de estas protestas, y en conjunto con otras organizaciones hemos verificado hasta ahora una cifra de 8 ajusticiamientos, de 8 ejecuciones extrajudiciales. Pero sumado a todo esto, y esto es importantísimo destacarlo, tenemos que la represión también se ha focalizado en el mundo militar. Y hablo del mundo militar por mencionar no solo a quienes son oficiales activos, no solo a quienes están en este momento en la Fuerza Armada Nacional, que de alguna manera han mostrado su disconformidad con lo que está pasando, sino también directamente contra sus familiares y allegados. Como todos recuerdan, en el Comando de Cotiza de la Guardia Nacional Bolivariana se produjo un pronunciamiento de un importante grupo de sargentos que se encontraban allí,
que están en desacuerdo con la manera en la que ha sido conducido el destino de la nación desde el poder, desde Nicolás Maduro, y a raíz de esa situación se produjo una persecución implacable contra estos sargentos que se pronunciaron. 24 de ellos están hoy por hoy formalmente privados de su libertad, pero además de eso, y esto es muy grave, en el caso del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Harley Solano, que se encuentra evadido, que pudo escapar de esa persecución, ante la imposibilidad de ubicarlo, la DIGESIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, arremetió directamente contra su familia. 5 miembros de su familia, civiles, y 2 miembros de su familia militares. Bien, palabras entonces de Gonzalo Imió, también director del Foro Penal Venezolano, que a esta hora junto a Alfredo Romero ofrece un balance general sobre las detenciones y casos de tortura, también asesinatos que se han generado desde el pasado 21 de enero. Es importante resaltar que asegura que el 2 de febrero las manifestaciones que se realizaron este pasado sábado se produjeron la menor cantidad de detenciones, con 3, una en Portuguesa, una en Los Teques y otra también en lo que es en Apure. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela, y con ella despedimos este contacto. Reportó para BPI TV, Joana López.